Una recomendación antes de empezar, y en particular para todos los videos, es que traten de ir haciendo paso por paso a la par del video y obviamente si es necesario pongan pausa en el video hasta ir avanzando en paralelo. Bien, en este video vamos a ver cómo utilizar el JupyterLab y en particular las notebooks. Primero corremos la notebook desde el Anaconda Navigator. Esto nos abre dentro de un browser, ¿sí?, lo que llamamos justamente JupyterLab. Como ven, es una interfaz web que de un costado tiene el listado de archivos, ¿sí?, dentro de la carpeta en la que estoy. Es el lugar desde donde corrimos el Anaconda Navigator. Y del otro lado tenemos un listado de opciones de aplicaciones en particular a disparar. Entre otras está la Jupyter Notebook, que ahora enseguida vemos con detalle. Se puede disparar una terminal o un editor de texto que se puede utilizar para hacer archivos, por ejemplo, .py. Lo fundamental acá es la Jupyter Notebook, así que la vamos a abrir y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para entender un poco cómo funciona y cómo se utiliza. Las Jupyter Notebooks están formadas por celdas donde podemos en cada celda colocar texto o código. Vamos a hacerlo así, vamos viendo qué es lo que se puede hacer y cómo queda. Primero le cambiamos el nombre del archivo, ¿sí? Fíjense, esta extensión es la extensión que tienen las notebooks. Vamos a ponerle test. Bien, y vamos a la primera celda donde vamos a poner texto. Fíjense que por default esta celda es código. Se puede poner directamente texto crudo, markdown o código. Vamos a ponerle markdown. Markdown lo que permite es formatear el texto para que se vea un poco más lindo, digamos. Para poner un título podemos poner un numeral y el título. Voy a poner un título que es defino listas. Y acá abajo voy a poner una celda de código donde justamente voy a definir las listas en Python. Fíjense que para que se me genere una nueva celda simplemente lo que apreté fue Shift Enter. Entonces en nuestra primera celda vamos a definir una lista. Esto va a ser un ejemplo muy sencillo con comandos básicos de Python para entender cómo funcionan las notebooks. Definimos entonces la lista 1. Van a ser 5 números. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Definimos la lista 2. 6, 7, 8, 9, 10. Cuando corremos la celda en particular con Shift Enter, se ejecuta y queda en la variable lista 1 guardada la lista 1 y en la variable lista 2 guardada la segunda lista. ¿Qué podemos hacer con la lista? Bueno, primero podemos verificar que la lista 1 contiene lo que esperábamos. La imprimimos y efectivamente contiene lo que esperábamos. La lista 2 lo mismo, ¿sí? Y verificamos que en cada una de las variables están guardadas las listas como deseábamos. Como dijimos, la idea es hacer operaciones muy básicas, ¿sí? Vamos a concatenar las dos listas. En Python, para concatenar las dos listas se usa el operador de suma. Entonces, primero vamos a definir una celda de Markdown, ¿sí?, donde vamos a poner concateno listas. Entonces vamos a definir la lista 3, que es la concatenación de las otras dos listas. Corremos la celda. Imprimimos la lista 3. Fíjense que en particular, si yo no pongo print, va a imprimir la lista 3 cuando ejecute la celda porque no estoy haciendo ningún tipo de asignación, con lo cual lo que va a terminar haciendo es sacando el resultado por el output de pantalla. Vamos ahora a ver cómo se importa uno de los paquetes del entorno. En particular vamos a importar NumPy, que es una librería muy utilizada
sobre todo para trabajar con arrays. Entonces las vamos a importar y vamos a convertir las listas en arrays y vamos a hacer la operación de suma elemento a elemento. Para importar el paquete ponemos import numpy como np. np es la forma en que voy a referenciar al paquete numpy dentro de la notebook. Corro la celda, fíjense que pongo np.array y voy a poner la lista 1, por ejemplo. Lo que va a hacer es transformar la lista 1 en un numpy array. Y esto se lo vamos a asignar al array 1. Lo mismo podemos hacer para la lista 2, asignándosela al array 2. Corremos la celda y ahora podemos, por ejemplo, imprimir la suma del array 1 más el array 2. En este caso, en vez de concatenarlo, lo que va a hacer es sumar elemento a elemento, es decir, 1 más 6, 7, 2 más 7, 9, etc. Acá tenemos entonces la suma elemento a elemento.